Buenos días, amados hermanos. Los saludamos en el amor del Señor. Estamos muy agradecidos del Señor de esta maravillosa oportunidad de estar todos juntos para brindarle un culto a Él. Amén. Y en esta oportunidad les voy a invitar a que juntos oremos al Señor para dedicar este culto, para que usted y yo, todos los que participan, seamos bendecidos. Amén. Así que ahí donde está, le invito a cerrar sus ojos y a orar al Señor. Dios Padre Celestial, Dios bendito Padre, glorioso, Señor del cielo y de la tierra, Creador, Hacedor de maravillas. Señor, te damos muchas gracias por el don de la vida. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque estás actuando, Señor. Y te rogamos, Dios, Señor, que tú te manifiestes, Señor. Toma la autoridad. Ten toda la libertad para actuar en nuestros corazones, en este tiempo, en esta mañana, Señor, para que tu Espíritu Santo actúe en cada uno, en las mentes, en los corazones, bendiciendo, dando sanidad, Señor, para que estemos en una contigo, unánimes, Señor. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a compartir una palabra que va a leer Eva. Amén. Voy a leer en el Salmo 95, desde el versículo 1 hasta parte del versículo número 8. Dice así la palabra del Señor: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él los hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Amén. Nosotros el pueblo de su prado y Aleluya. ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. 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 En torno a esta palabra, este Salmo 95, lo más importante, ¿cierto?, es entregar en este momento la adoración, la alabanza a nuestro Dios, con alegría, con sencillez de corazón, pero con alegría. Yo quiero invitarles a todos ustedes que adoremos al Señor, que alabemos al Señor, y también agregar que no significa esto, ¿cierto?, que Dios ignora nuestras tristezas, nuestras dolencias, lo que estamos sufriendo, tal vez en este momento, como está la situación en Calama, en nuestras vidas, en todo lo que está pasando en el mundo entero, y particularmente con algunos, ¿cierto?, acá en nuestra realidad, tal vez estamos sufriendo, pero el Señor te invita a ti para que le entregues ese sufrimiento, para que tú entregues y a sus pies, ¿cierto?, entregues tus dolores, tus tristezas, porque nosotros somos seres humanos, como lo fue también, ¿cierto?, aún Pablo, ¿cierto?, y Job, muchos hombres de Dios, ellos también sufrieron y adoraron. Ellos también tuvieron sus momentos difíciles y dieron gracias a Dios. Tal vez pueda ser difícil, pero te invito para que tú reflexiones y para que también en este momento entregues todo. Y en el Espíritu tú alabes a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es, en el nombre del Señor te hacemos esta invitación. Amén. Amén. Así que, hermanos, los invito a adorar, a alabar el nombre del Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos.
porque es bueno y agradable delante del Señor ser agradecidos en todo tiempo y en toda circunstancia. Démosle entonces la alabanza que solo Él se merece. Es tiempo. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, es tiempo de levantar la voz y exaltar al Rey que vive y reina por los siglos. ¡Eh! ¡Vamos todos! Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. ¡Vamos! Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo.
me siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
majestuoso su nombre es, nada se iguala a él, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable es él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Muy buenos días, amada iglesia. Una vez más, Dios ha sido fiel, seguirá siendo fiel en la medida que usted y yo sigamos creyendo, sigamos orando y sigamos también en un sentir, en un espíritu, orando los unos por los otros. Sabemos que hasta aquí Dios ha hecho cosas, ha manifestado su gracia, su favor, su misericordia en muchas respuestas a cada oración que en algún momento le hemos podido presentar a Él. Y por cierto, hemos de seguir orando porque siguen llegando peticiones de gente, de familia, de vecinos, de amigos, conocidos o desconocidos para algunos de nosotros,
pero no así para otros. Por lo tanto, les insto a mantenerse allí en la oración, en una oración que llegue al corazón de Dios y así hallar una respuesta oportuna conforme oramos. Y justamente tengo que compartirles hoy, en este momento, una molestia del Señor Jesucristo en algún momento de su ministerio. Él llega a sentirse ofendido a causa de la falta de fe, por la incredulidad en su ausencia frente a una situación que nos habla tanto el Evangelio de San Mateo, Marcos y Lucas. Este ejemplo para este tiempo debe llevarnos también a reflexionar respecto a qué tan sinceramente le estamos creyendo al Señor. La Escritura nos habla ahí en Marcos capítulo 9, Mateo capítulo 17 y también Lucas capítulo 9 respecto a la vida de un muchacho que desde niño había padecido de cierto ataque epiléptico, sordera, mudez. Y como unos versículos antes, la Escritura dice que Jesús se había apartado con Pedro, Juan y Jacobo a tener un tiempo de oración. Y ahí nos habla acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la ausencia de Él, la Escritura nos dice que este padre de familia le seguían personas religiosos de su tiempo para ver la posibilidad de que su hijo fuese liberado de la situación que estaba pasando. Y quiero llevarle justamente al Evangelio de San Marcos para tener esta lectura, para luego ir desarrollando la temática respecto a esto. El tema, quizás, si le puedo poner algún título, sería la tragedia de la incredulidad y la gracia de la fe. La tragedia de la incredulidad y la gracia de la fe. Y quiero que usted me acompañe aquí en su hogar leyendo justamente el Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículo 37 en adelante. Si usted puede acompañarme allí en su casa, bien, me parece. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándose a duras penas se aparta de él. Y rogué, escuché esto, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, casi las mismas palabras están en los tres evangelios: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba, el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Como dije, la tragedia de la incredulidad
la gracia de la fe. No debemos de olvidar que estos discípulos, en algunos capítulos anteriores, habían tenido la experiencia cuando Jesús los comisiona para ir a cada aldea, a cada ciudad, a manifestar el reino. Y ciertamente ellos tuvieron esa realidad de sanar enfermos, limpiar leprosos, traer vista a los ciegos, hacer hablar a los mudos, levantar a los paralíticos e inclusive a levantar a alguna persona fallecida. Pero en ese lapso de tiempo, bajo esa comisión de una autoridad delegada de parte del Señor Jesucristo, ellos vieron la manifestación y el poder y la autoridad de Jesús. Pero en esta ocasión, en este relato, vemos que toda la situación cambia. Lo que vivieron en tiempo pasado, no sé cuánto tiempo sería exactamente, pero en ese tiempo, al tiempo de este relato, algo habían descuidado los discípulos. 9, por cierto, porque 3 ya dije que habían subido con Jesús al monte de la transfiguración. Pero estos 9, cuando se ven enfrentados a la necesidad de un padre para que su hijo fuese liberado, dice que no pudieron. Y seguramente una tremenda frustración. No sé si en alguno de ellos en algún momento se recordó de cuando fueron comisionados por Jesús para hacer lo que Jesús le había mandado a hacer. Y eso es sumamente importante. Jesús de alguna u otra manera también nos ha comisionado a nosotros como iglesia en este tiempo. Y ciertamente la gran comisión encierra sanidad, liberación. Hoy, a causa de todo, ¿cierto? Vamos a hallarnos quizás con realidades como esta. Y de hecho siempre han existido. Solo de que por ser quizás una iglesia fría, tibia y no ardiente en el espíritu, los demonios pasan muchas veces desapercibidos en la vida de la gente. Pero no era así para Jesús. No era así para el apóstol Pablo. Por eso debemos considerar esto, amada iglesia. La tragedia de la incredulidad, la gracia de la fe. En otras oportunidades, Jesús valoró. Él mismo en algún momento queda admirado de la fe de algunos. Sobre todo cuando aquella mujer sirofenicia viene a él. Y Jesús valora la fe de ella y recibe justamente la respuesta por medio de la cual ella había venido al Señor Jesucristo. En otros casos igual, cuando aquel paralítico es bajado del techo de una propiedad donde se hallaba Jesús, Jesús dice al ver la fe de ellos, ese paralítico también fue levantado. Entonces, entendemos que Jesús tuvo las dos contrapartes. Tuvo que lidiar a veces la incredulidad de la gente, pero muchas veces también quedó admirado por la fe de la gente. ¿Cuál será nuestra realidad frente a una situación si en algún momento
pudiera presentarse. ¿Qué es lo que va a provocar en nuestro amado Señor Jesucristo en algún momento de la realidad de lo que podamos enfrentar? Y como dije, yo doy gracias al Señor porque de una u otra manera Dios ha ido respondiendo. Y creo que seguirá respondiendo en la medida que sigamos creyendo, orando, creyendo y orando. Por eso yo le insto a usted, amado hermano, amada hermana, no cesemos de orar, no dejemos de orar. Alguien dijo por allí, la oración trae unción. En otras palabras, autoridad, credibilidad de lo que usted y yo en algún momento tenemos que enfrentar. En estos tres relatos nos habla de que el padre, en su desesperación, de alguna forma él se informa o llega a saber que Jesús podía traerle algún alivio a tantos años que padecía justamente el sufrimiento de su hijo. Él dice desde pequeño. Mateo lo dice lunático, o sea que como que de tiempo en tiempo había cierta manifestación demoníaca en la vida de este joven, ya muchacho a esta altura. Pero cuando llega este padre, llega acompañado de gente y entre ellos también algunos religiosos. Y Jesús no estaba allí, pero estaban los otros discípulos. Y resulta de que estos discípulos, estos 9 discípulos, no pudieron echar fuera al demonio que atormentaba a este muchacho. Epiléptico, menciona aquí la Escritura, ataque de epilepsia, sordera, mudez. Y por eso es que cuando llega Jesús, Él reacciona de una manera, como dije, decepcionante. No solo quizás de los 9 discípulos, quizás también la poca fe del Padre, pero también de la poca fe de los que habían acompañado a este desesperado hombre. Jesús no le parece bien cómo se da toda esta situación o cómo se dio toda esta situación. Y él expresa en estos 3 libros estas palabras: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarles? Ya Jesús, uno no alcanza a entender después de una tremenda vivencia espiritual de Jesús ahí en el monte de la Transfiguración, se encuentra con esta realidad. Pero eso no quita lo otro, porque Él ve y percibe que lo que tanto ha sembrado en el corazón de este 9 discípulos, no había desarrollado, no había crecido. Por eso dije, del tiempo en que ellos fueron comisionados por Jesús, todo se dio. Ellos fueron parte de la realidad del poder y la autoridad delegada de parte del Señor Jesucristo. Pero en esta realidad, algo pasó durante un tiempo. ¿Qué es lo que fue? La falta de oración. La falta de oración.
Y quiero recalcar eso una vez más, amada iglesia. A veces se dice no es tanto el tiempo, la cantidad de horas que se pueda invertir en orar, sino de la convicción de lo que usted o yo oramos. Eso sí es sumamente importante. La sinceridad de la expresión del corazón en cada una de nuestras oraciones. Y quiero decirle que ninguno de nosotros debe simplemente llegar a decir, voy a orar por ti, en un modo de compromiso y no hacerlo. Ahí yo considero un doble pecado. Pero que ese compromiso, cuando dice, sí voy a orar, lo hagamos como que si nosotros o algún familiar fuese la persona afectada. Y yo creo que va a haber una tremenda diferencia en la intensidad de esa oración. Porque es cierto, cuando le pasa a otro, no nos duele tanto. Pero cuando es una realidad de alguien cercano a nosotros, muchas veces se nos cae el mundo a pedazos. Este padre, cuando ve venir a Jesús, tiene esa conversación, pero no si antes de oír estas palabras fuertes de parte del Señor Jesucristo, traédmelo acá. Y ahí hay un relato, ¿cierto?, de cómo este padre le dice, ayuda a mi incredulidad, es decir, tengo poca fe. Porque dentro del diálogo dice, ¿puedes hacer esto? Le dice el padre de este muchacho a Jesús, ¿puedes hacer esto? Y esto es lo que me gusta mucho. Jesús dice, al que cree, todo le es posible. Eso es fe. Eso es la gracia de la fe. Eso es la gracia de la fe. Y la fe, lógicamente, es cierto, de acuerdo a Romanos 10:17, que viene por el oír, y el oír, palabra de Dios. Palabra de Dios. Porque muchos pueden oír palabra de Dios, pero no puede llegar a penetrar en el corazón para que produzca la fe. Y ninguno de nosotros puede llegar a decir, yo no tengo fe. Romanos 12:3, la última parte del texto, dice que Jesús nos dio una medida de fe. Pero esa medida de fe, lógicamente, tiene que ser nutrida, tiene que ser alimentada por la palabra, por la oración, en convicción de lo que oramos, hallará cabida para una respuesta de parte del Señor. Cuando traen al muchacho delante de Jesús, cierto, el espíritu comienza a manifestarse con violencia, a tal punto que cuando ya sale el espíritu, algunos pensaron que el muchacho había muerto. Pero Jesús le toma de su mano y lo entrega a su padre. Y dentro de esa reprensión, Jesús le dice a ese espíritu, sal de él y no entres más en él. Algo sumamente valioso e importante, digno de considerar. Porque Jesús entendía que si solamente reprendía a ese demonio, no nos dice qué tipo de vida llevaba este padre o este hijo. Pero eso iba a abrir otras puertas quizás para que 7 demonios peores viniesen a atormentarlo más. Por eso Jesús le dice, y no entres más en él. Algo que nosotros debemos considerar si en algún momento nos toca enfrentar una situación parecida. Por eso, amada iglesia,
La oración es poder. La oración es poder. La oración es poder. Y yo creo que todos estamos conscientes de ello. Pero triste y lamentablemente, muchos de nosotros, y yo creo que el mundo espiritual de las tinieblas entiende el poder de la oración o de alguien que ora. Pero la oración para muchos es algo olvidado. ¿Por qué digo algo olvidado? Porque entendiendo lo que puede llegar a provocar una oración de fe, simplemente no actuamos conscientes de esa verdad, de esa realidad. Cuando ya pasa todo este incidente, los 9 discípulos le preguntaron a Jesús: ¿y nosotros por qué no pudimos echarle fuera? Jesús dice: este género no sale sino con oración. En la Reina Valera dice ayuno, pero eso es algo agregado más adelante en los escritos, pero en los escritos más antiguos no sale esta frase, esta palabra ayuno. Y eso nos hace entender que la oración es vital para una vida de autoridad. La oración es vital para una vida de autoridad. ¿Y dónde se ve reflejada o manifestada esa autoridad? En el mundo de las tinieblas. En el mundo de las tinieblas. Allí usted y yo somos conocidos por medio de la oración, por medio de la fe, por medio del testimonio. Así que, amada iglesia, le insto a que Jesús pueda ser honrado por medio de su fe y por medio de mi fe. Que estas palabras de malestar o de molestia que Él expresa no caiga también sobre nosotros. Que esta tragedia de la incredulidad que vivieron estos 9 discípulos no caiga ni pese sobre nuestras vidas, sino por el contrario, que podamos llegar a entender la eficacia o la gracia de la fe en todo lo que oramos. ¿Escuchó eso? En todo lo que oramos, conforme el corazón del Padre, conforme la voluntad soberana y eterna de Dios. Algo que me lleva a pensar un poquito es el Espíritu Santo, que nos fue dado, por cierto, por el Padre y por el Hijo, para estar con nosotros en este tiempo, es quien ha venido a dar testimonio de la eficacia del nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Jesús, el Mesías. Y ese nombre fue exaltado hasta lo sumo. Por eso Jesús, en la gran comisión, nos señala: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es algo que solamente debemos creer. Y les digo una vez más, amada iglesia, la oración potencia nuestra
fe. La oración potencia nuestra fe. Le invito una vez más a seguir orando, a seguir creyendo, a seguir creyendo. Por eso, allí usted en su hogar, démonos un tiempo de orar en este momento. Usted conoce la realidad de lo que está viviendo con alguien de su familia, con algún vecino, algún conocido. Nos han llegado algunas peticiones de oración también, por cierto. Y no debemos dejar de orar en tanto no tengamos una victoria o una respuesta completa. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, en este momento, que tú puedas llegar a manifestar tu nombre, que sobre todo nombre es, en cada hogar, cada familia y de cada persona que haya de ver, oír, Señor, estas palabras. En el nombre de Jesús, Señor, sea quebrantado toda obra de las tinieblas, cualquiera que éstas sean, que en algún momento pueda llegar a estar atormentando a alguien de la familia. Señor, sean liberados por el poder de tu nombre, sean sanados por el poder de tu nombre. Ahora, traigas convicción en el corazón de los incrédulos, para que crean en este momento, Señor, conforme tu verdad, conforme tu palabra. Dios, gracias. A ti la gloria hoy y siempre, Señor. Amén y amén. Bien, amada iglesia, solamente resta agradecer al Señor. Y si hay algo con la cual Dios quiere contar en este tiempo, es con hijos e hijas que le crean. Pienso y creo que no hay mayor satisfacción en el corazón de nuestro amado Señor que ver una iglesia no solo ferviente en el espíritu, sino una iglesia que camina conforme a su verdad y que también comienza a manifestar su reino en el aquí y ahora. Muchas bendiciones y Dios siga guardándole. Amén y amén. Eterno, poderoso, infinito, justo, milagroso, eres tú, Señor. Nadie más puedo buscar
tan solo